cuando todo quiere distraer. El país no se explica. ¿Qué les parece si miramos un poquito por qué la política, a partir del circo además, se ha convertido en esta cosa prostituta, en esta cosa veleidosa, donde el partido ha perdido peso y donde de pronto el político es más importante que el partido? Y entonces nos encontramos a camaleones, a políticos camaleónicos que pueden pasar de partido a partido y no pasa nada. En otro país, tú te cambias de partido político y es el final de tu vida política. Te ponen una lápida. Es como cuando te cambias de equipo de fútbol. O sea, en el Perú tú eres de Alianza y mañana eres de la U y no te volvemos a hablar, ¿no es cierto? ¿Está claro o no? No se puede ser de Cristal y mañana ser de la U, no se puede. Bueno, en otros países, cambiar de partido es igual, es una traición. ¿Ustedes creen que se puede ser del Partido Socialista Obrero Español en España y mañana del PP? Bueno, Juan Carlos Guerrero, antropólogo y candidato por el Partido del Buen Gobierno, con el que vamos a hablar el día de hoy, sabe de esto un montón. Es un antropólogo con una mirada fina que además milita en política, sabe lo que es estar en partido. Entonces él nos puede ayudar a entender qué es lo que está pasando. Juan Carlos, siempre es un gusto conversar contigo. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Como siempre es un placer compartir estas ideas acerca de ahora nos toca hablar sobre las militancias partidarias, ¿no es cierto? Y cómo estos camaleones pasan de partido en partido sin ninguna sanción. Sin ninguna sanción, pero además no es que sean 2 o 3 partidos. Juan Carlos, pueden pasar hasta por 10 partidos y no pasa nada. Así es, en promedio 5 o 6 partidos, ¿no es cierto? Y no hay el elector tiene la posibilidad de sancionarlo vía el voto. No es la única manera de sancionarlo, ¿no? Pero te encuentras o te das con la sorpresa que no necesariamente ya es al mismo partido y está en otro partido. ¿Este otro partido? Con otro elenco partidario, ¿no? Con otras ideas, con otra mirada acerca de lo que se debe hacer en favor del país o en su región, dependiendo de acuerdo. Hacia dónde candidatean. De acuerdo. Quiero proponerles entonces que hagamos algo. Súmense a la conversación y si encuentran ustedes candidatos en sus regiones, en sus ciudades, en sus distritos, que detecten ustedes que también son camaleones de la política, se sumen a este espacio para conversar con Juan Carlos, mientras vamos salpicando un poquito esta conversación, Juan Carlos, si tú me lo permites, con fotos, con imágenes, como siempre hacemos en el programa. Pregunta, ¿por qué la camiseta no pesa en el Perú? Juan Carlos, mientras vamos viendo las primeras imágenes. ¿Por qué no pesa? Es interesante esa pregunta, ¿no? Yo creo que habría que retroceder un poco en la historia y que no se te olvide que parte de este proceso de que la camiseta no pese, o que, como tú lo decías hace un momento, que la identidad por un equipo de fútbol sea más fuerte, ¿no es cierto? Que una identidad partidaria, ¿no? Así es. Tiene que ver con varias razones. Una primera es que antaño los partidos políticos en el país eran escuelas de formación, buen punto, ¿no es cierto? Buen punto. Tú hacías carrera en el seno del partido. Y te quedabas ahí, ¿eh? Y te quedabas ahí. O sea, un militante aprista, ¿no es cierto? Tenía clarísimo en cuáles eran los fundamentos principales del APRA, sus fundamentos ideológicos, políticos, tenían a Haya, o los militantes del Partido Socialista de José Carlos Mariátegui están igual. Así es. ¿No es cierto? Entonces, digamos, esta formación cotidiana, esta mística, esta manera de entender el país, de tratar de resolver sus problemas, venía porque tú te sentías parte de una comunidad política en el sentido fuerte de la palabra, ¿no? Eran compañeros. Compañeros de militancia, compañeros de que nosotros, tú y yo, vamos a transformar el país regido por esta ideología, por esta perspectiva política, ¿no es cierto? Sea aprista, socialista, comunista, e incluso en los años más 80, cuando volvimos a la democracia, del PPC, de Acción Popular. La democracia cristiana, por supuesto. Son partidos políticos más o menos consolidados, ¿no es cierto? Desde el fin de los 60, 70, 80, que están en el juego político. Pero eso cambia radicalmente, ¿no es cierto? En un punto de inflexión es el año 80, mediados, fines de los 80, por una cuestión que no se te olvide, haciendo un poco de memoria. Haciendo un poco de memoria, dale. Que no se te olvide que es Sendero Luminoso. Ok, el que parte. El que parte y hace que la militancia política, sea cual sea el signo que tú hayas tenido, se vuelva riesgosa. Sendero mata militantes y dirigentes sí, señor. de
Acción Popular, Sí. del Partido Aprista, De de Izquierda Izquierda Unida. Unida. Sí, ¿Y claro que sí. cuántos, digamos, nosotros reivindiquemos, fueron héroes de la democracia? Apristas, Acción Sí, Populista, señor. militantes de Bueno, la Izquierda Comisión de la Unida. Verdad los reconoce. Exactamente. por cierto, sí. Pero en este contexto habría que reivindicarlos porque se la jugaron. Cuando hacía mis pininos de trabajo de campo, tú ibas a las comunidades y ¿qué encontrabas? El sitio de culto, ¿no es cierto?, evangélico, el partido político, sea del APRA o de las izquierdas, ¿no es cierto?, y estaban ahí presentes en el villorrio más olvidado de este país, Había un hacían comité. política. Ok. Y la política estaba territorializada y significaba que había militancia, que hacían trabajo político partidario. Llega Sendero y Sendero los echa. Mientras nos sigues explicando esto, rápidamente vemos la foto para que vayan viendo los personajes. Alex González, candidato presidencial por el Partido Demócrata Verde, solamente número. Ha pasado por el Partido Demócrata, por Podemos Perú, por Movimiento Regional Voz Verde, por Siempre Unidos, por Cambio 90, por Perú Posible, por Armonía Frempol, por Cambio Radical, por Fuerza Popular, donde hizo una colaboración, y por el APRA. En algunos casos puede ser que la palabra militante sea un poco grande en mi relación. Pueden haber habido colaboraciones, para ser preciso. Continúa, Juan Carlos, por favor. Y entonces... Y que no se te olvide que en los 90, que se marca los politólogos, los investigadores, hay una coincidencia, que hay una implosión del sistema de partidos políticos, está Fujimori. Ok, Está Fujimori con su prédica antipartido. claro. Para No- daña a los partidos profundamente. No olvidemos exactamente que ¿con qué lo asocian los partidos? Con un sistema caduco, La partidocracia corrupto, famosa, ¿no? la partidocracia, ¿no es cierto? Más de lo mismo, son políticos tradicionales que no encuentran aspiraciones para resolver el país, que cuando han tenido gobierno han fracasado, pero yo lo voy a hacer de manera personalizada, directa, sin ningún tipo de intermediación. Correcto. Entonces tú tienes a Sendero Luminoso que dinamita, si quieres, los cimientos de la democracia, del sistema de partidos políticos, porque lo convierte en una actividad de riesgo, y Fujimori que viene que te aplana todo, que hay un sistemático ataque contra los partidos políticos, ¿no es cierto? Se hace política de manera personalizada, ya no hay un esfuerzo colectivo y los tiene contra las cuerdas a los distintos partidos políticos. Y obviamente también hay una persecución, también hay una criminalización de las opciones político-partidarias, ¿no es cierto?, contestatarias, que se movilizan. Están las de ejecuciones extrajudiciales también de algunos dirigentes políticos, sobre todo de las izquierdas, ¿no? Correcto, correcto. Richard Arce es otro dirigente que se mueve rápidamente. Él va ahora por el Partido Morado, pero ha estado en Renace Ayacucho, un movimiento regional, Nuevo Perú, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, y en Renacimiento Unido Nacional, RUNA. Ojo que también pueden militar en partidos en las antípodas del pensamiento político. La verdad es que no importa el lugar en el que está ubicado. Juan Carlos, ¿el voto preferencial dañó también? Yo creo que sí. Realmente, el voto preferencial, porque, por ejemplo, tú eres el militante de Estrella del Amanecer y yo soy militante del Sol de Huamampoma de Yala. Ok. Tú tienes que competir en el seno de tu propio partido con tus compañeros para ser electo. Invierte recursos, capacidades, logística, redes, etc. Y luego tienes que competir Claro. conmigo. Entonces hay un doble desgaste. ¿Y qué es lo que provoca? Que saboteas las carreras políticas en el partido. Por ejemplo, en el APRA. En el APRA se forman, o antaño, ahora no sé cómo está, porque el partido está aparentemente renaciendo de la ceniza, no lo sé. Pero antiguamente los apristas se formaban, eran desde chicos apristas, la famosa CHAP, después la juventud, hacían carrera en el partido y escalaban diferentes posiciones en el partido como tal. Por ejemplo, en el Partido Comunista de Unidad, que formaba parte de la Izquierda Unida, igual hacían carrera. Y tú llegabas a donde llegabas por mérito propio, por haber hecho trabajo partidario y haberte ganado los galones por tu esfuerzo. Pero con el voto preferencial, ¿qué es lo que haces? Tienes una pléyade de personalidades, si bien con determinado membrete partidario, pero compites en el seno y interna y con los otros partidarios. Margot Palacios, Juntos por el Perú, donde está actualmente, aunque sí, ahí está Margot. Margot Palacios, Juntos por el Perú, Perú Libre y Acción Popular. Pero fíjate, Juan Carlos, en el ejemplo que estás poniendo, porque si tú hoy día somos rivales
y nos decimos vela verde en la campaña, y mañana yo me paso a tu partido, ¿cómo restaño las heridas? ¿Cómo me vuelvo compañero tuyo en la próxima campaña? Te tragas el sapo. Me trago el sapo, ¿no es cierto? El sapo, el dinosaurio, lo que sea. Es que claro, es que tú y yo somos, claro, si no tenemos una ideología, una propuesta política, programática, no tenemos una mirada de qué hacer con el país, cualquiera, somos intercambiables. Somos intercambiables. Exactamente, De yo acuerdo. puedo ser cualquier membrete, ¿no es cierto? De Puedo acuerdo. serlo. Ya no somos enemigos, somos amiguis. De acuerdo. alguna ¿Por qué manera. el sistema no ha podido reparar esto, Juan Carlos? Buena pregunta, porque creo hay dos cuestiones centrales, me parece, ¿no? Una primera es que el sistema más bien tiene incentivos perversos para tú ser un emprendedor de la política, buscar estas casas o estas franquicias, ¿no es cierto? Porque finalmente no te castiga. Ponte, llegas al Congreso y estoy pensando, se me viene a la mente el caso del congresista Málaga. Él llega, es un invitado del partido. Es un invitado del partido. Es un invitado del partido, por el Partido Morado, ¿no? Y como coloquialmente le pusieron de chapa el camote, ¿no? Morado por fuera y naranja por dentro, porque finalmente él juega en pared con las iniciativas legislativas de fujimorismo sin ningún problema. Y sale de los morados, renuncia, o sea, utiliza el vehículo electoral y sin ningún problema va y vota con el serronismo, vota con los Claro. naranjas, o sea, no hay ningún Es problema. una pieza intercambiable, entonces. Tal cual. Entonces el sistema no castiga, no hay leyes que te permitan, tú lo decías efectivamente, Carlos, en otros sistemas partidarios muy consolidados, tú te cambias de partido y es la muerte, Es la muerte social. política. Así es. Es la muerte. ¿No te imaginas a un militante del Partido Comunista Chileno, que es un partido que tiene casi 100 años, Imposible. cambiándose al partido del presidente de ahora? Imposible. Muerto para todo efecto. O sea, nadie. Ahí hay una lealtad partidaria, pero también de sus electores. Tú no le sacas la vuelta al elector, ¿no es cierto? Yo no sé cómo hacen los electores del Perú Libre que votan por un programa marxista-leninista, como dice Cerrón, ¿no es cierto? Yo no sé cuál es la pirotecnia ideológico-política que tiene que decir Cerrón para explicarle a sus militantes que van de la manito a votar a favor de las leyes pro crimen incentivadas por ellos y firmados por los Totalmente, fujimoristas. totalmente. ¿No es cierto? Susel Paredes, por ejemplo, que puede ser una militante aguerrida en el Congreso y a quien seguimos mucho, pero mire, militó en el Partido Socialista, fue funcionaria clave en la gestión de Susana Villarán con Así Fuerza es. Social, luego intentó alianzas con el Frente Amplio, postuló al Congreso y ganó con el Partido Morado como invitada y se unió a la bancada de Integridad y Desarrollo y actualmente está en la coalición Primero la Gente. Entonces, mi sensación es que el partido, una vez que el político llega a la posición, llega al Congreso, llega a la gestión de gobierno, el partido pierde control del político. Ya la correa de transmisión se rompe. Entonces la pregunta es, ¿el partido solamente es una suerte de locomotora? De pronto habría que replantear este vínculo, la figura propia del partido. Claro, porque al Juan Carlos. final tú tienes un capital, ¿no es cierto? Sí. Yo, candidato, tengo Así es, un capital personal que has labrado públicamente. Exactamente. Además, así es. He sido, qué sé yo, analista político, Así es, consultor, así es. funcionario, etcétera. Tengo un capital que yo llevo mi Así es. capital, ¿no es cierto? Entonces, como mi capital, yo puedo negociar. Tú eres el partido político, bueno, ¿tú quieres aceptar lo que yo propongo? Bueno, y de lo contrario, si no aceptas las ideas que yo tengo, al margen del partido me voy a otra franquicia, ¿no es cierto? Pero sin mi partido tampoco puedes llegar, Juan Carlos, o sea que también me necesitas, ¿eh? Exactamente, pero yo te necesito en un sentido oportunista. Porque Claro. finalmente tú eres el vehículo, Claro, tú eres la de locomotora. acuerdo, Y yo de pongo el acuerdo. capital, pongo los recursos, pongo la logística, pongo el dinero. Entonces yo soy muy consciente. Finalmente es una transacción. ¿Cuánto hay como es? Así de ¿Cuánto hay sencillo. como es? Así de sencillo. Lamentablemente Ah. simplemente se ha vuelto la política. Es así. ¿Cuánto te doy? ¿Cuánto recibo? Por eso en esta lógica uno entiende entonces que cobrar, que el partido cobre ya no es pues un demérito, es parte de la transacción, ¿no es cierto? Claro, Lo que antes éticamente podría ser muy reprochable, termina ya no siéndolo, Por ¿no? supuesto, claro que sí. El partido te cobra, ¿no es cierto? Ahora entendemos por qué el boom de los partidos Claro, políticos por la claro. franja electoral. A todos Claro. le ha caído 1.800.000 soles.
soles. Así ¿no? es. Un negocio redondo. Redondo, ¿no? Que sacaste en Y la si tienda. además tienes medio de comunicación, es doblemente redondo, ¿no? Por supuesto, como este señor, El hijo de Jorge del Castillo. el hijo del Miguel. Castillo, que Nativa ha ido muy bien, Un ha carrerazo, rentabilizado. Tenemos más compañeros, me avisan, por favor, los ponemos en pantalla. ¿Quién vendría ahora? Martín Vizcarra. Aunque es conocido por su presidencia, su camino partidario, quizás pocos lo saben, ha sido muy sinuoso. Él comienza en el APRA, militante en los 90 en Moquegua. Ajá. Mira, ganó el gobierno regional con un movimiento independiente que se llamó Integración Regional por Ti, y llega a la vicepresidencia con Peruanos por el Cambio. Postula al Congreso con Somos Perú y ahora intenta inscribir su propio partido, Perú Primero, pero todo el tema carcelario de alguna manera lo ha detenido. Entonces, a través de su hermano intentan un poco mover la cancha. Hubo un intento de reorganizar la cosa partidaria, pero este Congreso alteró las reglas, eliminó las PASO. ¿Crees que eso también ha dañado la estructura que podía haber dado solidez a los partidos? Yo creo que sí, no hubiéramos tenido esta cantidad de partidos Así políticos, es. 38 Así partidos, es, ¿no es Juan cierto? Carlos. Con 36 candidaturas, digamos, presidenciales. Te da la posibilidad a los electores discriminar finalmente, ¿no? Le daba cierta racionalidad al sistema de partidos políticos. Estaba el tema del voto preferencial, se anulaba el voto preferencial. Sí. Creo que ese es uno de los factores que Sí. distorsiona, sobre todo. Se premia a las organizaciones que están más o menos Así constituidas, es. ¿no es cierto? Y que tienen cierto predicamento, afiliados, militancia, que las hay, pocas, pero las hay. Pero mira, lamentablemente estos congresistas, los 10 partidos políticos, o bueno, los que llegaron, y los que forman parte de este pacto han hecho todo, han diseñado una arquitectura para que se beneficien ellos, ¿no es cierto? Porque tienes ya más que la marca reconocida, Sí, por claro, ejemplo. claro, ¿no? claro. Entonces, rápidamente asociar los partidos nuevos es más complicado, ¿no? O tienes a funcionarios públicos que han hecho campaña a lo largo del tiempo. López Aliaga, Todo el tiempo. sin excepción ha estado candidateando, más así que es, candidato así que es. gestor de la ciudad de Lima, y la ciudad de Lima es un desastre. Es un desastre. Un desastre. Tenemos el tráfico, se te van casi 6, 7 No, horas esa de vía la expresa es un vida. desastre. Bueno, yo que vivo cerca la sufro. Ahora, es interesante cómo lo planteas, Juan Carlos, porque también ha habido un ataque sistemático a los movimientos regionales, por un lado, como queriendo no contar con ellos, cuando a mí me parece que tienen que tener un espacio, por supuesto, también en la política peruana. Y la otra discusión que me parece importante es que el dinero que se pensó que el Estado le diera a los partidos era para formación, era para el propio fortalecimiento de sus cuadros. Y miren lo que ha terminado, ¿no? Claro, es una echa la ley, echa la Echa la trampa, trampa, ¿no es cierto? Pero ahí es interesante también pensar en cómo revertimos esa situación, ¿no? Entonces, habría que discutir nuevamente, reflexionar si el financiamiento público apuntala o no. O no. ¿No es cierto? ¿O no? La franja electoral es el más claro ejemplo. O lo que tú acabas de citar acerca con los recursos que se deberían invertir en formación, que es la piedra fundamental, uno de los ejes del trabajo político partidario, sea cual sea el signo de este partido. Así es. Apostamos por un sistema político institucionalizado, Así es. no lo que tenemos Así es, ahora. no lo que tenemos ahora. Aunque no dicen mucho las etiquetas ideológicas, pero que tú tengas gente de derecha, de Pero por centro, de supuesto, izquierda, tiene que haber de todo. más o menos Así es. consolidado, como Pero así es. los sistemas institucionalizados que funcionan y que garantizan más o menos el desarrollo del país, como en Chile. De acuerdo. Bueno, nos ha quedado corto el tiempo. Me faltó Roberto Sánchez, Máximo San Román, Carlos Bruce, bueno, Salvador Heresis, campeón, Daniel Salaverry, Patricia Donaire, Renzo Reyardo, en fin, camaleones por todas partes. Juan Carlos, sé que estás postulando por el Partido del Buen Gobierno. Justo a raíz de esto y para ir cerrando, ¿qué esfuerzos están haciendo justamente para consolidar el partido? Mira, nosotros somos una corriente política que asume varias experiencias político-partidarias, ¿no? Entonces, nuestros militantes vienen de varias experiencias político-partidarias, también con mucha experiencia en el ámbito de la gestión pública, ¿no? Jorge Nieto
El Buda andino le han puesto, Juan Carlos. El Buda andino, pero Buda por sabio también. Ok, No bueno. solo porque... No solo por guatón. No solo por guatón, tú lo has dicho, yo no. Ok, de acuerdo. Pero sino que también hay experiencia, hay capacidad de gestión. Recordemos mucho que Jorge Nieto lideró las consecuencias nefastas del fenómeno del niño. No, sí, claro. Y lo pudo hacer muy bien, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una característica. Cualquiera que aspire a llegar a ser gobierno no llega a aprender, llega a poner en No, práctica no estamos para la llegar a aprender, capacidad así es. de Bueno. recursos, experiencia y saberes que uno ha logrado a partir de la gestión pública. Jorge ha estado como ministro de Defensa. Sobre todo, y en esa responsabilidad enfrentó exitosamente el fenómeno del niño. Ahora, el señor Balcázar, ¿qué crees que va a hacer? Mira los estragos que estamos teniendo en el fenómeno del niño ahora. Ahorita, sí, he visto ¿no es al equipo, cierto? están Y desesperados, ahora más bien le están dictando lo que tiene que hacer. Se rompa los minos, ya le No, trazó ya una le hoja de dijo, ya ruta. le dijo. Y por nada, por fuera está el No fenómeno llega del 28 niño. de febrero con esa hoja de ruta. Bueno. Bueno, quita y pon. O sea, el Quita y Congreso pon. es un Bueno. circo. ¿Tú Finalmente vas es con un qué negocio. número? El número 15 del Partido de Buen Gobierno al Senado. Pues mucha suerte. Muchas gracias, Carlos. Gracias, y gracias por lo que nos has explicado hoy día, que es muy importante. No, a ti por este espacio Buena siempre suerte, muy gracias. agradable. Muy bien, Juan Carlos Herrera ha estado con nosotros. Comparando, volviendo a preguntar.